Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a todas las personas y organizaciones públicas y privadas que se vinculan a este espacio de formación desarrollado en el marco de la campaña Celebra la Vida, Celébralo Bien. Este es un espacio que hace parte de la estrategia de fortalecimiento empresarial e institucional propuesta por la campaña Celebra la Vida, Celébralo Bien en este 2020, la cual se desarrolla gracias al aporte de organizaciones como el Grupo de Éxito, Cristal y Auteco. En estos momentos queremos darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, que nos ha venido acompañando en este proceso de formación, Carlos Alberto Jiménez Sosa. Él es profesional en seguridad y salud en el trabajo, subteniente del Cuerpo de Bomberos voluntario del municipio de La Estrella, además asesor en seguridad y salud en el trabajo y gestión del riesgo en desastres para el sector institucional, el comunitario y el productivo. Carlos cuenta con experiencia de más de 20 años en los diferentes espacios de gestión y yo creo que él nos guiará en este espacio y nos dará bastantes herramientas que nos servirán para efectivamente desempeñar nuestro rol en nuestras organizaciones. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Luis Miguel, buenas tardes. Un saludo cordial para todos los compañeros de Prosur y para todas las personas que hoy se vinculan a este proceso. Realmente, pues, nos sentimos muy complacidos de que nos acompañen. La idea es generar territorios más resilientes, territorios más seguros. Pues, desde el Cuerpo de Bomberos del municipio de La Estrella, entonces, reciban un cordial saludo también. Digamos que este es un pequeño aporte que intentamos dar en lo que tiene que ver pues, con mejorar las capacidades instaladas de las empresas. Lo que se quiere aportar en estos espacios de formación también es dar un poquito de lo mucho que hemos recibido nosotros también durante estos años pues, de acompañamiento y de experiencia y lo que también muchas entidades y personas nos han acompañado pues, y nos han aportado mucho. La idea es que también dentro de estos procesos nos sensibilicemos frente a lo que día a día nos toca a los que respondemos en las emergencias. La idea es que desde los departamentos de seguridad y salud del trabajo, desde los departamentos de seguridad física de las empresas, desde los líderes de seguridad, desde los brigadistas, los miembros de los comités de emergencias, los miembros de los líderes de evacuación, o sea, sepamos que los procesos de gestión del riesgo tienen un compromiso donde todas las personas que estamos participando activamente estamos listos para brindar ese apoyo en ese momento tan crítico que se da cuando tenemos emergencias. La idea es que también disminuyamos esa posibilidad de que se presenten esos eventos. Lastimosamente, pues tenemos que aprender muchas veces de los golpes, tenemos que aprender mucho de las experiencias que se presentan en las emergencias. Y algo que hablábamos ayer era que tristemente la época navideña, que es un espacio que nos concentra, que nos congrega pues para la unidad familiar, para el compartir, para todo lo que simboliza de una u otra manera pues para la mayoría, inclusive de las religiones de este tiempo, lastimosamente se vuelve un tiempo donde para nosotros los grupos de socorro nos toca responder a un importante incremento de las emergencias que se van presentando. Para las empresas se vuelve también crítico porque los incidentes pues, que se presentan por los globos, por la pólvora, por el bajo nivel de conciencia de autoprotección de muchas veces los trabajadores, se nos van dando entonces una serie de situaciones donde lastimosamente pues implementan las condiciones inseguras, los actos inseguros y también pues se presentan cantidad de emergencias dentro de las instalaciones de las empresas. Hoy hablaremos entonces, perdón, hoy hablaremos de uno de los elementos más críticos que se generan en la respuesta a la emergencia. Hablaremos de los procesos de notificación y lo que son los procesos de comunicación que tienen que ver entonces con una eficiente respuesta para emergencias. En el momento en que se atienden los eventos críticos por parte de los organismos de socorro, por parte de las entidades públicas y en este caso también por parte de las mismas brigadas de emergencia y los esquemas que tenemos estructurados dentro de las empresas, eh,
la falta de un proceso eficiente de comunicación, la falta de un proceso de notificación, lleva a que los tiempos de respuesta sean más amplios, digamos que a veces la información no llega de manera clara, a veces los recursos no son movilizados de acuerdo a la necesidad o la prioridad que se establecen en la respuesta de la emergencia, y toda la problemática a través de la comunicación pues, va a generar finalmente pues no, que se aumenten los impactos negativos de la respuesta a la emergencia, que se ponga en peligro la integridad y la vida de los ocupantes, de las personas que están dentro de las empresas, que se ponga en peligro la integridad de los brigadistas y el esquema de respuesta para emergencia, porque finalmente si ellos no cuentan con los recursos a tiempo, si no cuentan con los elementos que se necesitan, entonces, finalmente, esto se va a convertir en un momento determinado en un teléfono roto. La comunicación mal canalizada, entonces, genera caos, genera desconsuelo, genera desconcierto dentro de la atención de la emergencia. Y finalmente, digamos que lo más crítico es que podamos tener pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que no queremos que se nos presente en la atención de las emergencias. La prioridad siempre será la vida. Y digamos que tenemos que establecer entonces que una buena comunicación finalmente nos va a permitir optimizar recursos, canalizar el recurso, salvar vidas y que al finalizar pues los impactos sean mínimos, pero que también todos los que participaron de manera directa o indirecta en la respuesta a la emergencia finalmente lleguen a sus casas cansados, satisfacción del deber cumplido y sin ningún tipo pues entonces de alteración entonces en su salud ni su integridad. No queremos hechos que lamentar, tener que llorar a un compañero porque falleció o porque quedó con lesiones permanentes de por vida frente a la atención de una emergencia es una situación que no se la deseo a nadie. Eh, no es justo que se presenten este tipo de eventualidades al interior de las empresas y pues menos que los que están dando respuesta pues resulten involucrados o resulten afectados. Entonces hablaremos de los sistemas de notificación y comunicaciones para la emergencia. Dentro de los esquemas de respuesta para la emergencia, en muchas oportunidades, digamos que con las estructuras de respuesta, los diferentes métodos de respuesta para emergencias, se debe establecer que estemos hablando un mismo idioma. De hecho, dentro del modelo de comando de incidentes, la unificación de criterios, la unificación de información debe darse a tal punto que cualquiera de las personas que participan o que se vinculen en la respuesta eficiente a la emergencia con el sistema de comando de incidentes, saben de qué se está hablando. Y las comunicaciones deben ser claras, deben ser fluidas, deben ser eh, acordes al momento que se está viviendo. Entonces, tenemos planteados para esta jornada tres objetivos muy importantes. Vamos a hablar sobre los elementos del proceso de comunicación y su afectación durante las emergencias. Pues, de una manera breve vamos a hablar de esos elementos que hay en la comunicación. Creo que servirá para refuerzo para muchas personas, para otros tendrán un poco más de claridad con lo que es el proceso de comunicación y lo que hacemos cotidianamente, ¿cierto? Pero que también, digamos que eso que está directamente relacionado con la comunicación y cuando hay una pérdida de ese vínculo efectivo de la comunicación confiable y efectiva, entonces ahí es donde lastimosamente si en la jornada normal laboral o en la jornada de operación se afecta la comunicación, pues digamos que en emergencia también va a ser muy crítico que no estén esos vínculos establecidos de manera adecuada. Miraremos algunos tipos de sistemas de notificación que se presentan pues al interior de organizaciones. Digamos que eso puede, para algunos que los han implementado, también nos pueden compartir su experiencia con respecto a esos elementos o si hay alguno también se da el espacio para que alguno nos pueda compartir, nos pueda participar de qué manera entonces ha estructurado los procesos de comunicación y notificación al interior. Digamos que de eso se trata, de que estos espacios también posibiliten de que las lecciones aprendidas y que las buenas prácticas que tienen implementadas ya muchos de ustedes en sus empresas puedan entonces ser también un elemento que pueda ser tenido en cuenta por el resto de las organizaciones y empresas que nos acompañan hoy y que puedan entonces generar una mejora considerable en los esquemas de respuesta para emergencia. Y hablaremos de los parámetros básicos cuando se realiza un plan de comunicaciones en emergencias. Eh, ya se vuelve también dentro de lo que es la estructura de comando de incidentes, pues hay unas funciones muy definidas. Hablaremos de lo que le corresponde a ese oficial
de comunicaciones, esta persona pues que debe tener claridad con respecto a cómo es el manejo y la canalización de la información. Este oficial de información pública entonces tiene esta capacidad de poder canalizar y de poder transmitir, pero también no será solamente una responsabilidad de todo lo que tiene que ver pues con la atención de la emergencia. Las personas tienen que tener claro cuál es su papel y rol dentro de la respuesta, pero en el momento en que tengan que transmitir la información también tienen que tener unos aspectos básicos y esenciales que les va a permitir entonces que ese comunicado, que a veces se vuelve muy complejo y muy complicado, digamos que las personas responden de manera diferente en el momento en que están a tener una emergencia, tienen temor, tienen una cantidad de situaciones encontradas, y esto entonces genera que a veces no sea efectiva la comunicación. Hablamos de la comunicación, pues si lo llevamos ya a lo técnico, a lo que nos da la Real Academia de la Lengua, nos está dando pues varios conceptos, nos está dando varias definiciones. Nos habla que esta palabra de comunicación viene del latín comunicatio, conis, y traduce que es, dependiendo, pues ahí tiene varios conceptos, la acción y efecto de comunicar o de comunicarse, el trato, la correspondencia entre dos o más personas y la transmisión de señales mediante un código común a un emisor y a un receptor. Pues esta comunicación establece, digamos que es un elemento que permite que entre las sociedades, entre las comunidades, entre las familias puedan tener entonces la transmisión de la información. Se puede transmitir las costumbres, se puede transmitir el cómo realizar las cosas, en fin. Los diferentes elementos que posee la comunicación pueden tener algunas alteraciones o algunos, digamos, variaciones, lo cual va a generar que no sea efectivo el proceso de comunicación. Y a su vez, pues si no lo podemos hacer efectivo en el momento en que se presenta la atención de una emergencia, entonces obviamente ahí se pone en peligro la vida de las personas. Bien, entonces digamos que en el desarrollo de la atención de todas las funciones que son en el proceso de atención de las emergencias, la comunicación debe facilitar, debe ser ese vínculo permanente que garantice que la persona que ha recibido la notificación, porque hay algo también claro por ejemplo, no se debe subestimar ninguna de las funciones de que responde la emergencia. Es, esto lo hago la claridad, ¿por qué? Porque es tan importante para la atención en la emergencia esa persona que recibe la primera notificación. Para el caso de nosotros los bomberos tenemos un radiooperador que los radiooperadores están 24/7 pues en las centrales de comunicaciones, y este radiooperador tiene un papel muy importante desde que recopile de forma efectiva la información, de que sea capaz de tranquilizar a esa persona que está notificando la situación de emergencia, y recopilar la información más base con el objeto de que el recurso llegue en el momento en que debe llegar, a donde debe llegar. eh, y una mala notificación o si esa persona que está encargada de recibir la notificación de las emergencias no tiene claridad cuáles son los datos que deben tener permanentemente de recopilación de información, pues obviamente en el despacho de los recursos pues se van a cometer muchos errores. Una central de comunicaciones si envía sin certeza un equipo de intervención, a una ambulancia, a una máquina contra incendios, un vehículo de rescate, lo envía sin tener claridad completa de cuál es el sitio donde se debe hacer la intervención, pues obviamente puede que lleguen al sitio que no debe ser, puede que se van a generar demoras en la asistencia y pues esas demoras en la asistencia pues comprometen integridad y comprometen también entonces lo que es la infraestructura, complete también lo que es los procesos productivos al interior de las empresas. Entonces de ahí que esa responsabilidad que se tiene en la parte de notificación, entonces no debe ser dada a cualquier persona y debe dársele un proceso básico o esencial de cómo deben recopilar la información. Luis, te voy a pedir un favor. Tú que puedes visualizar las personas que están conectadas. Escógeme al azar, por favor, una persona. Luis,
Luis Miguel, bueno, creo que Luis Miguel. Ok, colaboran con cualquiera al azar, con cualquiera al azar, para hacerle una preguntita. Viviana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir el micrófono? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Viviana, ¿y vos? Muy bien, gracias. Gracias por apoyarnos y por participar en esta actividad. Cuéntame de qué empresa vienes, Viviana. Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Ok, excelente. Ah, no, pues es que aquí la pregunta yo creo que va a sobrar. Pero bueno, digamos que dentro de la estructura de respuesta para emergencia que tienen ustedes, ¿quiénes son las personas encargadas de recibir la notificación cuando tienen una eventualidad, cuando tienen una emergencia, cuando tienen un accidente? En la entidad está dentro del plan de emergencias que la persona que detecte alguna situación que requiera debe activar una alarma y los brigadistas y el grupo pues que está encargado debe acudir para atender cuál es la situación que se está llevando a cabo. Perfecto, entonces hay una activación general, hay un punto de encuentro para los brigadistas, me imagino, y de ahí entonces reciben la información del evento y proceden a atender, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, muchísimas gracias. Esa es una práctica que en muchas empresas la encontramos, ¿cierto? Que en muchas oportunidades el brigadista no sabe a lo que va a responder, no sabe a lo que va a atender, ¿cierto? No está mal hecho, de hecho, pues digamos que de acuerdo al recurso. Hay empresas que lo hacen de esa manera porque no tienen, dentro del sector productivo, las áreas de producción no tienen líneas telefónicas como para poder validar o como para llamar pues a los brigadistas, o no tienen equipos de radiocomunicación porque a veces los procesos de producción son muy, muy críticos y tendrían que utilizar equipos, por ejemplo, en el caso de cuando utilizan líquidos inflamables, tendrían que tener equipos de comunicación intrínsecamente seguros que no van a generar chispa y no van a generar pues como problemas de explosión, ¿cierto? Este mecanismo permite entonces que todos se activen, pero en un momento determinado, eh, cuando tengo esa posibilidad mínima de que el que va a responder no sabe a lo que va, entonces se generan reprocesos. Vuelvo y digo, no está mal ese esquema como lo tienen estructurado. Y más de pronto, si dependiendo también del tamaño de las instalaciones, ¿cierto? Esto implicará entonces que lleguen a un punto de encuentro, que hagan un proceso de validación, que la persona que tenga la mayor cantidad de información del evento que se está presentando informe al resto del equipo y que distribuya funciones. Eso digamos que de manera técnica también es muy acertado porque permite entonces de tener un alcance de control del personal, saber cuántos me llegaron, poder determinar cuáles van a ser las funciones que voy a administrar, pero a veces también, cuando varias de las personas tienen la manera de recibir en tiempo real la información, eh, cuando los recursos están distribuidos en diferentes espacios de la empresa, o de la entidad, entonces con mayor facilidad, si tienen algunos utilizan codificaciones. Entonces, por ejemplo, supongamos el código 1 es para accidentes. Y cuando el personal es activado con el código 1, entonces saben que el que tiene el botiquín más cercano inmediatamente va a tomar el botiquín y va a llegar al punto de encuentro con el botiquín. Y eso a veces va a evitar que se generen reprocesos mientras llegan, me dan la información y mientras me devuelvo hasta el sitio donde pueda tener el recurso. Son elementos que se pueden adaptar de acuerdo pues a la realidad y a las posibilidades pues de cada una de las empresas. Muchas gracias, Viviana, por compartirnos esa parte. Entonces, en la parte de comunicación tenemos digamos que este es el flujo o el ciclo normal de comunicación. Hay un emisor, que está pensando, que está analizando, que está observando esa situación. El emisor, todos somos emisores en un momento determinado y también hay un receptor. Todos somos receptores en un momento determinado. Eh, la claridad de la comunicación en las emergencias eh, nos da a aclarar que dentro de ese proceso de comunicación hay diferentes elementos adicionales. Entonces está ese mensaje, hay un canal o medio, vemos ahí que en la imagen pues se reflejan diferentes elementos de comunicación que nos pueden servir, inclusive
De hecho, pues hasta hay lenguaje de señas que no tenemos ahí, pero por ejemplo, si hablamos desde la parte de la inclusión, sería importante que esto fue una reflexión que hace poquito nos hacía una brigada de emergencia que acompañamos por ejemplo, y no hacían la claridad porque tenían varias personas con discapacidad auditiva dentro de las instalaciones. Entonces, la reflexión fue muy chévere y fue muy acertada porque dijeron, venga, es que nosotros sabemos que cuando suena la alarma nos va a servir para todas las personas que no tienen problemas auditivos, pero para la población en este caso, para una minoría, que en este caso son estas dos o tres personas que tenemos acá con discapacidad auditiva en las instalaciones, pues lamentablemente no tendremos cómo generar ese tipo de información para que ello sea claro y para que en el momento en que esté la emergencia, pues puedan saber que hay que evacuar o que tienen que generar una respuesta. Eso lo cual nos obligó pues a que tuvimos que, con varios de los brigadistas, como empezar a mirar, bueno, tenemos que aprender entonces cómo decirle o cómo alertar a una persona por medio del lenguaje de señas que se está presentando una situación de emergencia. Entonces, ese canal o medio puede ser estos elementos de tecnología que vemos ahí, que puede desde los elementos de radiocomunicaciones, de telefonía, grupos de WhatsApp, utilizar un megáfono, utilizar pues entonces también pues, cualquier elemento de transmisión de información, pero también podemos ver que en el lenguaje de señas es una herramienta también que nos puede servir para transmitir a las personas pues, que tienen ese tipo de discapacidad. Eh, También en la operación, en emergencias, por decir algo, los militares a veces cuando están haciendo sus despliegues en operaciones tácticas, ellos utilizan ciertas señales, ciertos movimientos con el cuerpo, con las manos, que indican que ese otro compañero tiene que desarrollar una acción o que tiene que ejecutar en ese momento una actividad de acuerdo a ese movimiento o a esa acción que está desarrollando, ¿cierto? Estos elementos o este canal debe ser claro, debe ser contundente, debe garantizar que las dos, tanto el emisor como el receptor, estén en las mismas condiciones para que efectivamente ese mensaje que partió desde ese emisor llegue con toda la claridad y llegue con la información que necesitamos por parte del receptor. Entonces, normalmente el proceso es lineal. Normalmente entre las personas, solamente cuando alguien no entiende algo, hey, vení, dime por favor que no te escuché, ¿cierto? Pero en emergencias, las comunicaciones tienen que tener un feedback, una retroalimentación. Esa retroalimentación debe permitir entonces que, que, ese receptor me valide que yo le entregué la información de lo que está pasando. Y más cuando estamos hablando de emergencias, ¿cierto? No podemos dejar que la comunicación no sea clara, que no sea contundente, que no sea efectiva, porque eso suma a la criticidad del evento que se está presentando. Entonces, todos estos elementos pueden en un momento de un momento a otro pueden ser afectados de manera negativa y pueden entonces generar problemas con respecto a lo que tiene que ver con la comunicación. Bueno, me colabora entonces seleccionando otro compañero o compañera que esté en línea, por favor. Buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Saludo cordial. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, hombre. Gracias por acompañarnos. Jonathan, ¿de qué empresa vienes? Bueno, en el momento me estoy representando como a factorías asociadas. Ok, perfecto. Jonathan, mira esta imagen. Les voy a contar, esta imagen fue en el sur del Valle de Aburrá. Esta fue hace como por ahí unos 4 o 5 años atrás. Una empresa aquí en el sur que tuvimos un incendio bien tremendo, ¿cierto? Pero vamos a hacer una cosa, Jonathan. Vos estás viendo esta situación en este momento. Vas a llamar a reportar. Listo. Entonces, supongamos que vas a llamar a bomberos en la estrella a reportar esta situación. Listo. Entonces, vamos a dramatizarlo, pues, como si estuviera llamando. Yo te voy a contestar de la central de comunicaciones de Bomberos La Estrella. ¿Listo? Entonces, empecemos la película, pues. Bomberos La Estrella, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia? Sí, muy buenas tardes. Mira, en el momento estoy presentando una emergencia ubicado en el sector de Tablaza a causa de un incendio.
En el momento pues ya se encuentra todo el personal fuera de las instalaciones de las empresas, pero solicitamos el carro de bomberos para atender la emergencia. Correcto. ¿En qué parte de la tabla se la mal leyenda? Sí, mira, nos encontramos en Bodega San Bartolomé, bodega número 28. Correcto. Bodega San Bartolomé, bodega 28. Correcto. ¿Es un incendio? ¿Me confirmas? Sí, es un incendio. Ok. ¿Hay personas lesionadas? No, en el momento no se encuentra ninguna persona lesionada, ya todos se encuentran fuera de las instalaciones en el punto de encuentro. Entonces solamente hay una bodega afectada en este momento. Efectivamente, en el momento solamente se encuentra afectada una sola bodega. Ok. Bueno, muchas gracias hasta ahí, Jonathan. Excelente. Hay cinco datos, creo que lo omití colocarlo en la presentación, ¿no? Apenas vengo a caer en cuenta. Pero hay 5 datos que son esenciales en la notificación. Y prácticamente Jonathan en el transcurso de su interlocución los aclaró todos. Primer dato, ¿quién reporta? O sea, ¿quién es el que está reportando? Ustedes siempre que llamen a la central de comunicaciones les van a preguntar su nombre completo. Segundo dato, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él declaró que en este momento hay un incendio en Tablaza, en las bodegas San Bartolomé, en la bodega 18. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ahí me dijo también dónde. ¿Cierto? Me dijo que en la Tablaza, el conjunto de bodegas San Bartolomé. Importantísimo, los puntos de referencia. Para los organismos de socorro, a veces, cuando llegamos preguntando por dirección en algunos sitios, pues lastimosamente a veces la misma comunidad no es capaz de orientarlo a uno. Pero con los puntos de referencia es diferente. Entonces ya me dijo el sector de Tablaza. Entonces el sector de Tablaza es un sitio que es representativo, ¿cierto? Y pues hoy tenemos en día una ventaja también con las ayudas tecnológicas, y es que con un Google Maps o con un Waze vos colocas una dirección o colocas el nombre de un sitio y pues casi que inmediatamente te puede dar las coordenadas y te puede dar casi que la ruta a seguir, ¿cierto? Entonces digamos que esa es una ventaja importante. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuántos lesionados hay y qué afectaciones hay al respecto? Y por último, el número telefónico para reconfirmar. Esos son los 5 datos que normalmente se deben reportar a cualquier central de emergencia, a cualquier central de comunicaciones. Obviamente, pues ya habrán otros datos adicionales que el radiooperador, ya dependiendo de la habilidad que tenga o dependiendo, por ejemplo, en el 123 en Medellín hay una ventaja muy grande y es que ellos tienen un software que inmediatamente en la pantalla ellos les va mostrando cuáles son las preguntas que deben realizar, y en la medida que ellos van digitando la información, en la medida que el mismo sistema tiene la posibilidad que, en la medida que si es un accidente de tránsito, entonces activa inmediatamente autoridad de movilidad, y si hay lesionados, entonces inmediatamente activa el servicio de ambulancias, el servicio de respuesta con ambulancias. Si es con un incendio, entonces inmediatamente activa a lo que es la central de la estación de bomberos más cercana, pues a la dirección que se está presentando el evento. Eso pues es una ventaja muy grande que tiene el 123 para Medellín. Pero recuerden que el 123 para el sur del Valle de Aburrá no funciona de la misma manera. Me explico. Si usted marca el 123 en este momento estando en Envigado, en Itagüí, en Sabaneta, en Caldas, en La Estrella, pues lo va a comunicar directamente con el 123 en la ciudad de Medellín. Y mientras que ellos recopilan la información, porque igual de todas maneras por protocolo la deben recibir, pueden pasar entre 3, 5 minutos, y mientras ellos nos contactan al resto de los grupos de socorro ya o de la localidad pues, donde se presente el evento, entonces eso va a sumar, y estaremos hablando entre 8 y 10 minutos casi, que será la notificación, y entre 8 y 10 minutos se pierden vidas, se pierden empresas completas, se pierde el esfuerzo de muchas personas durante muchos años. Entonces, de ahí que esa notificación, y también estamos invitando, digamos que una de las campañas que estamos implementando acá en La Estrella es empezar a enseñarle a la comunidad a notificar de manera adecuada la emergencia. Que la comunidad sepa que el 123 no sirve para La Estrella, pero que sí entonces el 119 los va a comunicar entonces directamente con el cuerpo de bomberos, ¿cierto? Entonces cada uno de los municipios entonces es muy importante. Entonces, que estoy en Sabaneta, entonces yo tengo que saber cuál es el número telefónico de emergencias de Sabaneta, ¿cierto? Que estoy en Caldas, entonces el poder identificar esos números de emergencia y que le enseñemos a nuestros familiares también que esos números de emergencia salvan vidas, que no tienes que ponerte a levantar un paciente o hacer una intervención directa, sino que simplemente con notificar ya estás adelantando mucho,
eso marca la diferencia. Es la solidaridad pura que debemos aplicar. Y es lo que nosotros esperaríamos que otra persona hiciera por nosotros en el momento en que estuviéramos en un accidente. Nuestros brigadistas deben saber cómo reportar una emergencia. Normalmente esta responsabilidad de reportar las emergencias recae sobre el personal de seguridad que está dentro de las empresas, la parte de seguridad física, las centrales de monitoreo que existen en muchas empresas, o también en el caso pues, de las porterías o las recepciones de las empresas o los edificios, también entonces se le entrega pues como esta función a estas personas que una vez se da la orden desde el comité de emergencia o las administraciones pues que toman estas decisiones, se haga el reporte entonces de forma inmediata de lo que está pasando. Pero no lo están haciendo de manera sistémica y no se está generando la información de manera adecuada. Bien, vamos a hablar entonces de las barreras que se generan en el proceso de la comunicación, ¿cierto? Entonces tenemos unas primeras barreras desde el emisor y desde el receptor. Digamos que ese es un punto crítico, muy crítico. Uno, pues hablando de la inexperiencia en el manejo de las comunicaciones. Bueno, estamos hablando de que eso que yo tengo dentro de la empresa, radiocomunicación, si no lo manejo del equipo de radiocomunicación, sencillamente en el momento en que tenga que hacer el reporte, no vas a saber ni cómo prenderlo, ni cómo apagarlo, ni cómo seleccionar el canal en que se tiene que comunicar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues también genera problemática. O es como también de lo cotidiano. Si yo tengo un celular, si siempre toda mi, durante el tiempo que hemos tenido los celulares inteligentes, estos smartphones, yo siempre he utilizado un Android. En el momento en que yo me compré un iPhone de última generación, entonces obviamente los menús son diferentes, la manera pues como de procesar es diferente, en fin, de aquí como no por hablar de marcas, pero sí de tecnologías, que eso cuando la persona no tiene la información de cómo utilizarlo, pues va a generar entonces demoras, va a entorpecer ese proceso de comunicación y va a evitar entonces que se pueda entonces transmitir de manera adecuada ese mensaje que necesitamos dar. El estado emocional de la persona, el temor y la inseguridad. Eh, a veces con los brigadistas trabajamos pesado. Y con los bomberos y con los rescatistas trabajamos muy pesado. En algunas oportunidades, pues obviamente cuando hablamos de trabajar pesado es que sometemos a algunos niveles de presión, no sin violentar, no sin ir en contra de la integridad pues de ninguno de los brigadistas, porque no se justificará bajo ninguna causa que en un proceso de entrenamiento alguien resulte lesionado o quede con algún tipo de problema psicológico, por ejemplo. Pero sí hay que someter a presiones porque durante la respuesta a la emergencia se van a escuchar las alarmas funcionando, se va a ver el fuego, se va a sentir el humo, vamos a escuchar gritando a los compañeros, se va a ver el pánico colectivo. Entonces, digamos que esos elementos de presión que a veces se generan cuando hacemos los procesos de entrenamiento con las brigadas de emergencia, nos permiten también que se generen ciertos niveles de tolerancia frente a ese estrés que nos va a dar la respuesta a la emergencia. Si mi brigadista no ha tenido esa opción o no ha tenido ese fogueo, digamos, que se da solamente con el entrenamiento, pues tenemos la posibilidad que en un momento determinado se nos bloquee y eso es completamente normal. Aún con entrenamiento tenemos la posibilidad de que la persona reaccione desfavorablemente y pues eso va a afectar su estado emocional y en el momento en que esté suministrando la información, entonces pues puede generarse en algunos problemas en la dicción, en la vocalización de lo que está diciendo y pues ahí genera entonces confusión y no va a ser claro el mensaje. Actitudes negativas, ser agresivo, desatento o restarle importancia a los mensajes. Eh, pues a veces también en el caso pues de algunos colaboradores en las empresas, lastimosamente a veces menosprecian el riesgo. Dicen, pero es que yo he trabajado 40 años aquí y nunca ha pasado nada. Entonces, digamos que de cierta manera a veces no podemos menospreciar ningún evento, ninguno, con ninguna de sus características. Obviamente, tampoco lo podemos sobredimensionar porque entonces podemos generar activaciones de alarmas innecesarias o podemos generar movilización de recursos innecesarios. Y eso, pues, cuando hablamos ya de que hay que movilizar los recursos en muchas oportunidades, pues eso, si todos lo llamamos a signo de pesos, pues eso genera afectaciones en la productividad de las empresas y eso tampoco lo queremos. Pero esas actitudes negativas, o a veces cuando mi brigadista definitivamente no quiere estar en la brigada, pero lo metí a la berrionda, lo metí obligado,
y definitivamente es una persona que no quiere, que no está comprometida con el proceso, pues obviamente ahí también esas actitudes negativas se van a ver reflejadas y pues va a tener dificultades en el proceso de la comunicación. Eh, en el, en el entendido de que pues, necesitamos capacitar, dotar y entrenar a los brigadistas en el momento que tengan pues como las competencias para generar la respuesta a los diferentes eventos que se puedan presentar, el nivel de conocimiento en la operación también va a generar, digamos que el no saber cómo se direcciona, el no entender qué está haciendo el compañero, el no entender que la eventualidad que se está presentando, cómo va a evolucionar y qué consecuencias va a generar. Entonces, en ese orden de ideas, pues, si yo no sé qué es lo que está pasando, pues mucho menos voy a poder solicitar los recursos que sean necesarios, si no tengo la capacidad de activado de reportar de acuerdo a las novedades que se están dando, pues en ese orden de ideas, pues el recurso no va a llegar de manera eficiente. Lo veo que está saliendo humo, pero no sé por qué. Entonces ya si está saliendo humo, entonces lo podemos asociar a que sea un incendio. Pero si la persona que está reportando no tiene un conocimiento de que en ese sitio trabajan o están manipulando o están almacenando sustancias químicas que en algunas oportunidades pueden reaccionar generando, emitiendo nubes de vapores o de gases, y lo que hace primero el brigadista es coger la manguera, la red contra incendios y aplicar el chorro de agua al humo que está viendo, pero resulta que es un producto que es reactivo con el agua, entonces me va a generar una afectación diferente, me va a generar un evento de mayor criticidad, poniendo en peligro la integridad y la vida de esa persona. Entonces también ese nivel de conocimiento va a ser en un momento determinado una de las barreras que vamos a tener en el momento en que se reporta la situación de emergencia. La elección inapropiada del medio. Cuando estamos hablando, pues entonces, si tenemos radios de comunicación, entonces hay sitios donde hay interferencias que no permiten. Cuando estamos hablando por un celular, a veces en el momento de la emergencia también el ruido que hay alrededor a veces no permite que sea efectiva la comunicación. Y emplear inadecuadamente códigos o lenguaje. Bueno, seleccionemos otra persona, por favor. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Don Cristian, ¿tendrá problemas con el micrófono? Oh, don Jorge Edwin, buenas tardes. Don Jorge Edwin Estroza, buenas tardes. ¿Me copia? No, como que el hombre o tiene problemas con el micrófono o nos dejó hablando solos. Yorlai, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo has estado? muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por acompañarnos. Yorlai, ¿de qué empresa vienes? Comercializadora FK de SAS. Ok. Yorlai, te voy a pasar un comunicado, voy a utilizar un código, vamos a ver si de pronto me entiendes. Bueno, Listo. listo. Supongamos que tú eres la persona de SST, eres brigadista, ¿qué rol cumples en la empresa? Estoy haciendo mis prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Ah, bueno, entonces tú eres SST y yo soy Sí, brigadista 1. ¿Listo? ajá, Bueno, listo. ojo pues al comunicado. SST para brigadista 1, me copia, me copia. Le copio. SST, estoy aquí en el 520 y estoy 58, 54. Ah, no, 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 no. Ok. Entonces, Ni muchas idea. gracias, muchas gracias. Gracias. Lo que le acabo de decir a ella es que en este momento cuando hablamos, un 520 en la parte de radiocomunicaciones, un 520 es un sitio. Estoy 5.8, quiere decir que estoy listo para qué me va a poner a hacer o qué es lo que tenemos estoy disponible para poder hacer entonces cualquier tipo de operación. Entonces, cuando el que está transmitiendo, gracias Yolai, el que está transmitiendo utiliza un código que el otro no entiende, pues entonces difícilmente va a poder generar esa respuesta que necesitamos, ¿cierto? Entonces, cuando utilicemos los códigos,
que pues ya dentro de los esquemas de comando de incidentes nos hacen claridad y nos dicen, mira, trate al máximo de no utilizar los códigos. Cuando usted está teniendo una emergencia grande, cuando usted está hablando de comando de incidentes, es porque usted va a también tener la vinculación de entes internos y entes externos. Pero cuando yo conozco mi código y mi grupo de trabajo y mi grupo de operación conoce el código, pero de ahí para afuera los que están llegando o los que están a mi alrededor que me pueden apoyar con dentro de las mecánicas de ayuda mutua, por ejemplo, el resto de las empresas que alrededor me van a ayudar, pero ellos no conocen mis códigos de comunicaciones, entonces pues les voy a estar hablando en coreano o en arameo, pues, ¿cierto? Entonces, de ahí que los comunicados deben ser claros, el código que voy a utilizar no debe entonces ser solamente claro para mis 15, 20 brigadistas de mi empresa, sino que entonces ahí en ese momento, cuando yo estoy interactuando con otra cantidad importante de personas dentro de una emergencia, que no sean mis brigadistas o mi personal adjunto pues, a la empresa, sino que ahí voy a tener entonces los brigadistas de la empresa X, los brigadistas de la empresa Y, llegó la Cruz Roja, llegó la Defensa Civil, llegó el Cuerpo Bombero Local. Entonces debemos utilizar un lenguaje claro, preciso y conciso que permita entonces manifestar en realidad qué es lo que necesito que el otro entienda. Listo, porque inclusive lo vemos en nuestro país. Eh, pues somos multiétnicos, tenemos las regiones de nuestro país tienen unas características muy hermosas, la idiosincrasia de nuestro territorio es súper valiosísima, pero por ejemplo, eh, el, el paisañol, el costeñol, el bogotañol, o sea, tenemos una cantidad de, hablando el mismo español, cada uno tiene, pues, por decirlo de una manera jocosa, tiene como expresar, ¿cierto? Y si, por ejemplo, hay un curso que nosotros realizamos para hacer las intervenciones en estructuras colapsadas, es el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y a nivel de Centroamérica, y Sudamérica se unificaron algunos términos. Hay como un glosario o como hay un glosario con pictogramas, las herramientas que utilizamos. ¿Para qué? Para que en el momento en que un evento que congregue pues, a las movilizaciones de los equipos nacionales para apoyar otros países, cuando le pidamos una herramienta a un ecuatoriano, a un peruano, a un brasileño, a un hondureño, estemos hablando del mismo tema. Entonces, algo tan básico también como, por decir algo, en estos días estábamos haciendo el ejercicio. Entonces, hay una herramienta que es una almadana. Es una almadana, es un martillo pues de importante tamaño para generar demoliciones o para generar pues como impacto importante. La misma almadana tiene los siguientes nombres. La mona, la cachiporra, la porra, ¿cuál más? El mazo, eh, la mandarria. Entonces, imagínense, para una misma herramienta tenemos 6 conceptos que la están definiendo, pero que en diferentes regiones tiene esas características y que en un momento de emergencias, pues el yo utilizar mi léxico, como yo estoy entrenado, como yo lo tengo claro, a veces el que me está recibiendo no va a tener esa claridad y ahí es cuando cometemos errores en la movilización de los recursos. En el canal o medio, pues en el momento en que se está transmitiendo la información puede haber ruido de fondo, puede haber una cantidad de ruido. Les voy a pedir disculpas. Por ejemplo, en este momento estoy aquí en la estación y estoy en un sitio que estoy compartiendo acá al lado con la central de comunicaciones, entonces a raticos van a escuchar que suena el teléfono, van a escuchar la radiooperadora que está hablando, o puede que en un momento determinado, si tenemos un despacho, van a escuchar un timbre muy fuerte. eh, Hay dos tipos de timbre, entonces uno de los tonos se nos va a generar que tenemos una salida por accidente, entonces sale la ambulancia, y otro de los tonos es o una de las sirenas ya en este caso, es por incendios o por otras emergencias como atrapamientos o como rescates en estructuras colapsadas, en fin, el resto de eventualidades. Para nosotros acá es claro, cuando tenemos, y hablando de comunicación y hablando de elementos, para nosotros es claro que cuando suena este mecanismo de activación, esta alarma que es para nosotros, genera un estado de concentración en el personal. Y es reforzado entonces en ese caso, qué bueno que salió el tema para tenerlo como ejemplo, es reforzado porque inmediatamente por el sistema de perifoneo, nuestra radiooperadora indica cuál de los vehículos debe salir a atender la emergencia e indica cuál es la situación que se está presentando, cuál es el tipo de accidente,
para que en el caso de que pues tenemos unos equipamientos estándar en los vehículos de emergencia, tanto en el vehículo de rescate, en la ambulancia y en las máquinas contra incendio, y se determina entonces de acuerdo a esa complejidad del evento, si va ambulancia 1, ambulancia 2, si va rescate, si va el vehículo de rescate, si va el vehículo de logística, si se puede ir entonces en la máquina contra incendio 3 o en la máquina contra incendio 4, o si se implica generar una avanzada donde va la moto, el ADR, que es la moto, pues que las motos que tenemos. Entonces, de acuerdo a esa notificación, pues se hace el despacho del recurso necesario. Pero si en el momento en que de forma simultánea está haciéndose el reporte, hay ruido porque hay uno de los vehículos que está en ese momento calentándose o está haciéndose algún tipo de maniobra con él, pues puede generarse esa interferencia y no hacer el comunicado completo para las unidades. El funcionamiento eficiente de los equipos pasa mucho con las líneas telefónicas a veces. Se escuchan cuando ya en este momento se está migrando pues a nuevas tecnologías con la telefonía pues que nos prestan las diferentes marcas en este caso, pero los que tienen líneas telefónicas muy antiguas, que es con hilo de cobre, en oportunidades cuando llueve muy fuerte, cuando se han presentado tormentas eléctricas, quedan ruidos estáticos dentro de las líneas telefónicas y eso impide pues que a veces los comunicados sean adecuados. A veces los equipos de comunicación que no se les dan un buen uso, entonces, y no se les hace un buen mantenimiento. Entonces, en muchas oportunidades lo que pasa es que se empieza a dañar los parlantes, se empieza a dañar los micrófonos, y en el momento entonces que se escucha la comunicación, entonces se genera distorsión o no se dan los comunicados de manera adecuada, no se escuchan de manera adecuada. Eh, las condiciones técnicas inapropiadas para algunos equipos utilizados. Hay equipos de comunicaciones, por ejemplo, como los equipos de radio que utilizamos los grupos de emergencia. Estos equipos son comunicación efectiva en tiempo real, requieren unos permisos desde el Ministerio de Comunicaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta. Hay algunos radios que también utilizan las empresas que son de libre uso, al hablar de libre uso es que no tienen que generar ningún tipo de permiso, pero esos equipos de comunicaciones, como trabajan con el espectro electromagnético en un momento determinado, frente a estar cerca a una subestación de energía, a líneas de alta tensión, a estructuras reforzadas de concreto, van a generar entonces que no generen el funcionamiento y que no transmitan la información de manera adecuada. En la interferencia de los usuarios que hay en la frecuencia. Hay muchas empresas que utilizan, que alquilan o que adquieren equipos de comunicación, que algunos que compran su propio sistema con repetidoras, pues para que tengan alcance a nivel local o a nivel regional. Y cuando tenemos varios usuarios en una misma frecuencia de los equipos de radiocomunicación y no hay disciplina en las comunicaciones, entonces ahí es que se está reportando una emergencia y eh, habla cualquier otra persona menos los que tienen que dar la respuesta. Entonces, eso entorpece las comunicaciones. De ahí que si tenemos una comunicación compartida, tanto con el proceso productivo que tenemos dentro de la empresa como con el proceso de respuesta para la emergencia, debe ser claro para todas las personas que utilizan los equipos de comunicación, en el momento en que estén reportándose una situación de emergencia, me explico, atención, pues supongamos, ese sería el mensaje, atención a todas las unidades en frecuencia, estamos en este momento en emergencia, prima la comunicación de la brigada y comité de emergencia. Perdón, para de comentar. Entonces, cuando pasa eso, cuando se da ese mensaje de seguridad, inmediatamente todo el resto de los usuarios, todos los que trabajan con producción, con mantenimiento, con servicios generales, en fin, todo el mundo sabe que tiene que quedarse calladito y que solamente intervendría en un momento determinado si detectó otra situación anómala en el momento de la emergencia que se está atendiendo, o si hace parte del esquema de respuesta. Si tiene una persona de mantenimiento que es brigadista, entonces él inmediatamente debe proceder a reportarse que está atento y que puede proceder también a apoyar. Entonces, esa interferencia entre los usuarios, ese mal uso y esa falta de disciplina en las comunicaciones puede ser también una de las dificultades que tenemos, una de las barreras que tenemos para el proceso de comunicación. Puede haber también dentro de las barreras, pues el mensaje cuando no es claro, cuando la persona, volvamos de nuevo a los códigos que mencionamos hace un rato, los códigos que se utilizan con los códigos del 5.4, del 7.4, del 10.4, que son códigos de radiocomunicaciones, o con los códigos Q, que son el lenguaje internacional de comunicaciones que utilizan los radioaficionados.
pues a veces entre las empresas no tenemos la formación o no tenemos conocimiento de qué me están viendo. Aquí estoy en el QTH, eh, tan amable, deme su cucuá, en fin. Entonces, la persona que no conozca, que no sepa el uso de ese tipo de lenguaje, de esos códigos que se están utilizando, entonces va a quedar en las mismas y no va a poder entonces entender qué es lo que está pasando o qué es lo que debe movilizar de los recursos. Contenidos pocos claros, precisos y concisos. Entonces ahí también es cuando, por ejemplo, cuando hay un reporte de una emergencia, tenemos que evitar, vea, ¿cómo le parece que es que iba don Fernando caminando por las escaleras, había un charquito en la escalera, entonces don Fernando pisó el charco y don Fernando entonces se resbaló y cayó de 5 escaleras y cuando cayó al piso se dio en la cabeza y se abrió la cabeza, pero también se dio en el... No, o sea, yo no necesito en radio tener un mensaje tan largo porque lo que estoy es ocupando la frecuencia, simplemente, atención brigada, tenemos un accidente en las escaleras. Ya, preciso, conciso, adecuado. Ya el brigadista sabe que tiene que llegar con su botiquín, con su camilla, con los inmovilizadores, con el desfibrilador, en fin, con los elementos de los equipos y recursos que tengamos listos dispuestos para la respuesta a la emergencia. Entonces, ahí dentro de ese elemento, el mensaje debe ser contundente, debe ser claro, preciso y conciso. Las órdenes en las emergencias tienen también esa particularidad. Cuando se da una orden, o al menos para nosotros los bomberos, debe ser clara, precisa y concisa. Y adicionalmente de posible cumplimiento, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hablando de una orden de posible cumplimiento, es que no es nada ilegal ni nada que va a poner en peligro la integridad del brigadista o de la persona que está respondiendo a la emergencia. La orden es, va, métase, suba por la manguera y váyase por el chorro, atendiendo la emergencia. Entonces, obviamente, ahí no, venga, pues es que eso no es lógico ni es seguro, ¿cierto? Entonces, ahí es que se deben realizar ejercicios de comunicación efectiva entre el personal que realiza la respuesta para las emergencias. Es muy importante. Si nosotros, los grupos de socorro, que la comunicación es una herramienta permanente de trabajo, a veces se nos presentan dificultades. Ahora imagínense de pronto en el caso pues, de los brigadistas que ocasionalmente utilizan los equipos o el personal que utiliza dentro de la empresa lo hace de una manera muy informal y de esa manera pues entonces siempre se ha hecho. Entonces ahí es cuando se puede dar para malos entendidos y cuando un mensaje mal interpretado o mal dado pues es que también tenemos que tener en cuenta una cosa es lo que yo estoy pensando, otra cosa es lo que yo estoy transmitiendo, estoy diciendo, y otra cosa es lo que está recibiendo la otra persona y lo que está entendiendo cómo ejecutar. Entonces, es claro que tenemos unos elementos, está el emisor, está el receptor, está el mensaje, están los códigos, están los elementos, pues, o los equipos que vamos a utilizar para la codificación, para la información, y está también entonces todas esas barreras que tenemos desde cada uno de los elementos de la comunicación. Entre los sistemas de notificación que tenemos dentro de las empresas, en muchas oportunidades se utilizan las cadenas de llamadas. Entonces, escojamos a otra persona, por favor, para que nos apoyen. Don Jonathan, buenas tardes. Saludo cordial. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, hombre. Gracias por acompañarnos. Don Jonathan, ¿de qué Gracias. empresa nos acompañas? ¿O de qué entidad? De Prevel S.A. Prevel. Ok. Don Jonathan, no me han chicaneado que Prevel tiene una super brigada, pues que son unos muchachos muy perros, muy técnicos allá. Eso tengo muy buenas referencias de Prevel. Alguna vez por allá compartí con algunas compañeras de seguridad en el trabajo. Jonathan, ¿cómo es el mecanismo que tienen de activación de ustedes los brigadistas cuando hay un evento? Claro que sí. En la empresa tenemos un sistema de alarma, pues, que llega a un punto específico desde la seguridad de la empresa de Miro. Cuando activan la alarma, ya ellos, la seguridad, tiene enfocado el punto exacto donde es. Ahí es donde llega la información a SCT y ya se transmite por medio de radios a toda la brigada de la empresa. Ok, entonces tenemos la validación desde circuito cerrado de televisión que lo maneja pues la empresa de seguridad. Son, o sea, son
son unos puntos focales muy importantes, el personal de seguridad. O sea, o sea, trabajar en llave con el equipo de seguridad es supremamente importante. Y realizan la validación, verificación con el sistema de monitoreo o con el rondero, me imagino también que tienen algún personal rondero, ¿cierto? Y Claro que sí. se hace la notificación vía radio, perfecto. Entonces, ¿qué tan recurrente es que tengan que utilizar ustedes esos sistemas de notificación, Yolanda? Qué pena, ¿cómo? ¿Qué tan recurrente? Qué tanto es digamos que se presenten eventos que ustedes tengan que estar respondiendo? No, siempre estamos atentos, siempre debemos de estar atentos pues a cualquier llamado y activos. Perfecto. Muchas gracias por compartir esa experiencia, Jonathan. Muchas gracias. Ok, entonces, cuando tenemos estructuras definidas en la parte de comunicaciones al interior de la empresa, pues es algo muy bueno, muy importante y disminuye los tiempos de respuesta. Es excelente, excelente. Y utilizar los medios tecnológicos para la notificación, para el monitoreo, pues obviamente, y para eso es, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de gestión del riesgo, con sus tres procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres, el manejo de desastres que nos ha gustado siempre la parte operativa, o sea, a los brigadistas, a los líderes de evacuación, al comité de emergencia, siempre le ha gustado estar en la parte de atender, de la sangre, del fuego, de los materiales peligrosos, del rescate vertical, porque eso genera adrenalina. Y digamos que parte de la motivación del brigadista o del que responde a emergencias es eso, tener pues como esa sensación de estar vivo y de estar al riesgo. Eh, pero dentro de los esquemas, dentro del proceso de conocimiento y reducción, específicamente en las acciones que tenemos que hacer de monitoreo, pues tenemos que llevar a que, aunque la acción es muy buena, eh, el saber qué nos puede pasar y el saber cómo lo podemos reportar y cómo lo podemos monitorear también es supremamente importante, porque eso va a permitir identificar esa evolución del proceso. Entonces, cuando hay los medios, cuando hay el recurso, es excelente poderlo utilizar, ¿cierto? Pero hay empresas que lastimosamente no cuentan con el suficiente recurso económico para, pues yo tengo 50 brigadistas y a los 50 los tengo con radios, entonces hagan promedio, hagamos un cálculo, o sea, un brigadista por radio va a salir 1.000.000 de pesos por brigadista, entonces imagínense ustedes esa inversión que se debe generar. Si hablamos de 50 riquezas, serían 50 millones de pesos que tendríamos ahí, unos activos importantes dentro de la empresa. Invertir 50 millones de pesos para unas empresas de tamaño importante, digamos que es una inversión que lo vale y que no tiene ningún problema. Pero hay empresas que dentro de su estructura de esos 50 millones hacen un hueco tremendo y que tendría que generar entonces o una contingencia o una alternativa para que pueda generar los sistemas de notificación. Entonces podemos tener diferentes elementos. Hablemos del más básico. Lo que estamos viendo en este momento es un modelo de cadena de llamadas o un árbol de llamadas. Hay diferentes modelos de cadena de llamadas. Por ejemplo, hay unas lineales, digamos que no soy muy amigo de estas cadenas de llamadas lineales. ¿Por qué razón? Pues es una sola persona. En este caso, esa función se le delega muchas veces al portero, al vigilante, al personal de seguridad que está en la portería o en la recepción de la empresa. Y a esta persona le toca el chicharrón de coger el directorio con las 50 personas que tienen que responder a la emergencia y llamar uno por uno. Entonces, es eso, es contestar el teléfono, es responder al radio, es abra la puerta, es válido una cosa, es válido la otra. Entonces, en ese orden de ideas, esa persona cuando tiene esa tanta responsabilidad encima y la cadena de llamadas es lineal, o sea, que a él mismo le toca hacer toda esa respuesta, pues puede haber el momento en que él no dé el mensaje como es, que no alcanza a tocar a todas las personas y difícilmente entonces se va a generar una activación de manera exponencial. ¿Listo? La cadena de llamadas que estamos viendo es una cadena de 2x2. ¿Cómo funciona esta cadena de llamadas? Entonces, pues primero que todo, para que una cadena de llamadas sea efectiva y pues valga la claridad, pero es muy importante porque ¿qué me ha pasado? Si esta cadena de llamadas la tengo construida, pero no la tengo difundida, no me va a servir para absolutamente nada. Y lo comento porque hace poco me pasó en una empresa que tenía una estructura muy chévere, una cosa muy, muy, muy elaborada, pero solamente la conocían 3 personas y tenían alrededor de 18 personas dentro de la cadena de llamadas.
Entonces la cuestión es que las personas que estaban dentro de la cadena de llamadas, al detectar yo eso le dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a escoger a cualquiera dentro de la cadena y lo voy a llamar y le voy a reportar que hay una emergencia, a ver qué me dice, a ver si sabe cómo responder. Pues efectivamente al hacer la llamada, pues la persona por un lado se sintió extrañada, venga, y a mí por qué me están llamando si no soy brigadista. Entonces ahí la chica de seguridad en el trabajo cambiaba de colores, decía, ups, y yo venga, ¿qué pasó ahí? Si tú lo tienes aquí dentro de un esquema de respuesta a la emergencia, eh, lo tienes ya ahí con el nombre, con el teléfono, con el indicativo al radio, sí, sí, sí. Deme un segundo, por favor. A una barrera de la comunicación. Por favor, me bajan la bullita ahí. Que venga con ustedes, vuelvo. Entonces, ella en ese momento me dijo, no, es que realmente apenas estamos estructurando el proceso. Hace poquito actualizamos el plan de emergencias y apenas estamos metiendo, dándole los roles y responsabilidades a las personas. Entonces, si yo tengo una cadena de llamadas es porque el que está ahí plasmado, el que está dentro de esa cadena, sabe que en cualquier momento del día o de la noche lo van a llamar y le van a decir, vea, estamos en emergencia. Y que esa llamada implica que tiene que tener una reacción y que esa llamada implica que esa reacción incluye otra notificación a otras personas. Entonces, esta cadena de llamadas, como la ven ahí, ese esqueleto de cadena de llamadas, entonces siempre va a haber una persona, siempre va a haber una persona que está a mi derecha o va a estar por debajo de mi nivel y en ese orden de ideas, el realizar la notificación va a ser de la siguiente manera. Las personas que están encabezando la cadena de llamadas, siempre son las personas o son las que normalmente sabemos que van a tener disponibilidad casi que 24/7. O sea, son las personas, la central de monitoreo, el jefe de producción que esté responsable, el jefe de seguridad, el jefe de seguridad y salud del trabajo. O sea, personas que sabemos que van a contestar de manera permanente. De manera permanente. Permíteme un segundo. Denme un segundito, por favor, que hay un incidente acá. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde? ¿A dónde? Qué vergüenza con ustedes. Tengo aquí una novedad con la energía eléctrica. ¿Me están escuchando todavía? Que de pronto no me ha quedado sin servidor sin internet. Sí, señor, fuerte y claro. Ok. Hasta los bomberos tenemos emergencias. Qué pena con ustedes, qué vergüenza. Bien, entonces les estaba diciendo, hay una persona que está a mi derecha, hay una persona que está por debajo de mí. Cuando las personas de la parte superior siempre, normalmente la primera que está encabezando en la columna del lado izquierdo, va a ser normalmente o la central de monitoreo o va a ser el puesto de vigilancia que está permanente dentro de la empresa. Y cualquiera de los que están dentro de la cadena o cualquiera de las personas que están dentro de la empresa, saben que la primera llamada siempre va a ser a ese que está encabezando la cadena de llamadas. Él a su vez, de forma inmediata, lo que va a hacer es que va a llamar al que está a su derecha y el que está por debajo de él. Y de manera exponencial, entonces cada uno va a hacer 2 llamadas y va a recibir 2 llamadas. Entonces, la manera de notificar siempre va a ser que yo, dentro de esa cadena que ya es 2 por 2, yo hago 2 llamadas y cuando yo reciba las 2 llamadas, me voy a dar cuenta que efectivamente la cadena sí fue activada de manera adecuada. Para las personas que están en los extremos, por ejemplo, que están en la última columna del lado derecho, entonces él lo que va a hacer es que el que está en la columna del lado derecho va a llamar al primero en la columna, va a llamar al que está en la primera columna del lado izquierdo, ¿cierto? Y los que están en la parte inferior, los que están en la fila de la parte inferior, eh, a su vez van a llamar a los primeros que están en, la, en las columnas. No sé si de pronto sí fui claro. Eh, pero ahí entonces, cuando les compartamos, pues ahí está fácilmente, pues está la descripción al lado, cuando les compartamos la presentación van a poder entonces leer el texto y ser más claros. Pero repito, siempre, en todo momento, todas las personas van a hacer 2 llamadas y van a recibir 2 llamadas. Si, por ejemplo, alguna de las personas no está, y supongamos que es las que está en las columnas de la mitad, si no hay una de las personas, entonces yo
le marco, no me está timbrando, estamos hablando de una cadena de notificación vía telefónica, no me está contestando. Entonces, lo que haría yo en este caso sería que yo tendría que asumir las dos llamadas que tendría que hacer esta persona. Y de esa manera, al hacer yo las dos llamadas que hace esta persona que no me está contestando, yo estoy garantizando que la cadena de llamadas va a tener continuidad. ¿Cuántas cadenas de llamadas pueden haber en una empresa? Pues pueden haber muchas. Pueden haber desde la brigada de emergencia, desde el comité de emergencia, desde el, el, el... Denme un segundo, qué pena con ustedes. Ahora, por favor. Regresé. Entonces, las cadenas de llamadas que se pueden presentar dependen del nivel de activación que yo requiera. Eh, Algo debe ser claro, pues, por ejemplo, cuando estamos hablando del comité de emergencia, pues nosotros necesitamos que toda la empresa tenga el teléfono de los directivos, todas las personas, no. Estará la cadena de llamadas del comité de emergencia, que son los que desarrollan entonces en esas ideas la administración y el manejo de la emergencia. Está la cadena de llamadas de la brigada de emergencia. Y si estamos hablando de las empresas, cuando estamos hablando de un plan de ayuda mutua, entonces estaríamos hablando también de una cadena de llamadas, pero ya sería con las empresas que están participando en ese caso. Eh, este es un elemento muy básico, pero que es muy efectivo. Definitivamente, pues, en los sitios que lo hemos aplicado, pues, ha dado muy buenos resultados y permite entonces de que haya una comunicación siempre con dos emisiones y con dos recepciones de verificación con respecto al mensaje que está dando. Y aquí también es importante, los mensajes también tienen que ser, así sean telefónicos, tienen que ser precisos, concisos. La brevedad es importante porque entonces una cadena de llamadas de esta tranquilamente en menos de 8 minutos debe ya estar notificado todo el personal. O sea, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengamos dentro de la cadena de llamadas, pues también puede ser que se amplíe o se disminuyan pues como los rangos. Cuando se hacen estas cadenas de llamadas, también se hacen simulaciones de activación. Y al poder generar estas simulaciones de activación, podemos con cronómetro en mano darnos cuenta en realidad cuánto tiempo podemos generar entonces una notificación por medio de cadenas de llamadas. Tenemos sistemas de notificación vía Internet. Cuando en las empresas manejan entonces sus redes internas con los diferentes medios que tienen, entonces puede darse desde un servidor o desde un computador maestro se puede generar la notificación para el resto de las empresas. Así como muchas empresas utilizan sus servidores y sus medios de comunicación para generar entonces información general, para generar las cosas activas, por ejemplo, que es algo que utilizamos desde seguridad en el trabajo, te mandan los mensajes masivos o los descansapantallas en muchas oportunidades se pueden utilizar con información que se necesite pues en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos. Entonces también pueden haber elementos prediseñados o preorganizados dentro de la red interna del Internet que tenga alguna de las empresas y se pueden mandar entonces la información con respecto el evento o a la alerta o el nivel de alarma pues que estamos queriendo transmitir a los usuarios pues, que están dentro de la red. Tenemos sistemas de comunicación vía radio. Digamos que es uno de los más efectivos y que de manera adecuada entonces se emplean dentro de las organizaciones. Tienen algunos limitantes, pues el limitante es por cobertura. En algunas oportunidades entonces se utilizan los sistemas que son punto a punto y cuando hablamos de un sistema, de un radio punto a punto es que estamos utilizando un radio que con la potencia, con la capacidad que tiene este radio me va a transmitir normalmente un radio de configuración legal dentro de Colombia. Y hablo de legal porque pueden entrar también radios ilegales y pueden tener mayor potencia. Pero normalmente lo que está regulado por el Ministerio de Comunicaciones es de 5 vatios aproximadamente para los radios portátiles. Y estos 5 vatios, cuando hablamos de comunicaciones punto a punto, o sea, de radio a radio, me pueden dar un cubrimiento entre 2,5 y 5 kilómetros aproximadamente. Cuando no hay elementos como estructuras, como subestaciones, como redes eléctricas, pues como muy enmarañadas, que eso también entonces genera pérdida en las ondas electromagnéticas.
Y ahí es cuando se utilizan los sistemas de repetidores o repetidoras. Esos sistemas de repetidor permiten recibir la información y transmitirla con mucha más potencia a diferentes sectores. Podemos hablar de aquí en el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, el área metropolitana ha generado una red de comunicaciones entre los diferentes cuerpos de bomberos. Puede haber comunicación efectiva, por lo menos aquí en el sur, puede haber comunicación desde Caldas hasta casi que hasta Medellín, ¿cierto? Y desde Medellín también se podría generar comunicación hasta Bello, Copacabana y algunos sectores de Girardot. Entonces, pero eso es porque se han montado unas repetidoras en sitios estratégicos que permiten generar esa comunicación. Sistemas de notificación también, las notificaciones vía internet o con las redes sociales. Hay muchas aplicaciones que se utilizan también hoy en día. Está el WhatsApp, que es uno de los medios más comunes y más accesible para todas las personas. Los grupos de WhatsApp a veces permiten que se transmita la información. Están aplicaciones como, hay unos handies, hay una aplicación que es Sello, por ejemplo, que si tenés datos, si tenés cobertura pues, de la red celular, podés entonces tener como una especie de radioteléfono, simplemente que se transmite la información pues, por vía internet y te generas entonces la comunicación en tiempo real con los usuarios que puedas generar en las mismas redes. Eh, Dependerá entonces en gran medida que, las personas, los usuarios tengan datos, que tengan o acceso a una red Wi-Fi dentro de la empresa para que pueda haber una comunicación efectiva, ¿cierto? Pero cuando no todos tienen esa posibilidad, entonces ahí tenemos un limitante y es que algunos pueden que reciban la información, otros con esa entonces restricción de datos no van a tener la posibilidad. Los sistemas de notificación tenemos respaldos que nos van a permitir entonces también transmitir la información de que hay situaciones de emergencia. Están entonces los sistemas de sirenas, están los sistemas de lumínicos o luces estroboscópicas, o las berlizas o licuadoras pues, que conocemos normalmente. Tenemos los sistemas con pulsadores, tenemos los sistemas con megáfonos, tenemos los sistemas, pues algo tan esencial y como tan básico que normalmente también recomendamos que dentro de las empresas el brigadista, el líder de evacuación tenga dentro de su dotación mínima esencial, tenga un silbato, porque eso va a ser también una herramienta que en un momento determinado, frente a un corte completo, un suministro completo de energía, entonces pues, será la manera de alertar a los demás compañeros que está pasando algo y que se debe generar una acción como la evacuación. La señalización también es un sistema de respaldo. La señalización normalmente está pensada en las personas que están o muy nuevas en las instalaciones o que definitivamente están momentáneamente como visitantes o como clientes en nuestras instalaciones. Y ellos les van a dar la información adecuada de hacia dónde debe ser el flujo, para el caso de la señalización de evacuación, hacia dónde ser el flujo, hacia dónde son las salidas y cuáles son los puntos de encuentro en el momento en que se activa pues como todo el esquema de respuesta y se hace la activación de la evacuación general de las instalaciones. Entonces, teniendo claro que pueden haber diferentes mecanismos, o de pronto si alguien, alguna empresa o de pronto alguno nos quiere compartir si tiene, de los que acabamos de ver, tiene algún mecanismo diferente de notificación para la parte de emergencias, tanto pues saber cómo va a llegar la información y cómo se le transmite a todos los trabajadores. ¿Alguno de pronto nos quiere compartir si tienen un mecanismo diferente o qué medios utilizan dentro de la empresa para poder activar todo el esquema de respuesta? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Oscar Raigosa del Centro Comercial Aventura. Don Oscar, un abrazo, saludo cordial, hombre, ¿cómo has estado? Muy bien, Carlos, gracias, lo mismo. Bueno, Cuéntenos. desde el centro comercial y es una práctica pues que en el sector de centros comerciales es muy habitual, es que en los locales se utilizan botones de pánico, unos fijos, otros portátiles, que sirven en un caso de emergencia precisamente para eso, para notificar el incidente y para activar la brigada de emergencias. Entonces en el centro comercial tenemos esa alternativa y es que adicional a la red contra incendio, al sistema de notificación pues que tenemos con la red contra incendio, tenemos el sistema de botones de pánico inalámbricos en todos los locales. De manera que si hay un evento y la persona no alcanza a llamar a la línea de emergencias interna que tenemos también,
tiene la opción de notificar de manera inmediata por el botón de pánico el incidente que está presentándose. Correcto, qué buen sistema. Sí, también lo conocía, pero no lo omití de pronto tenerlo ahí. Qué bueno por compartir esa experiencia, Oscar. Muchísimas gracias. Efectivamente, ese es un sistema que también algo muy similar manejan algunos sectores, algunas comunidades con los cuadrantes de policía que tienen también las alarmas comunitarias. Esos son sistemas también que son interesantes, que permiten entonces cuando a todas las personas dentro de, en este caso, cuando estamos hablando de un centro comercial, una copropiedad, o, tienen un proceso esencial o inicial de formación donde se les explica que cuándo deben activar ese tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, digamos que también es muy válido, también es muy efectivo, y cuando hay también un monitoreo de estos elementos, pues permite también en tiempo real detectar qué es lo que está pasando frente al evento de seguridad física que normalmente son pensados también en este caso estos sistemas como en el momento de emergencia, porque a veces la misma emergencia no da tiempo de que alguien coja un teléfono y avise, ¿cierto? Pero existe, también es un medio muy efectivo y muy bueno. Obviamente todo dependerá del recurso, también algo de claridad. Por eso tocamos, digamos que algunos de los elementos, desde lo más básico que es tener una cadena de tipo telefónico, pero ya estos otros elementos obviamente requieren una inversión importante por parte de la empresa, el tener equipos de radiocomunicación, el tener un circuito cerrado de televisión, el tener pulsadores de alarma o pánicos en los establecimientos, pues genera una inversión que obviamente hay que mirar costos-beneficio y finalmente todo lo que invirtamos en la parte de seguridad, sin lugar a duda, no es un gasto. Digamos que es un costo, pero es un costo que se debe asumir porque todo lo que nos permita reforzar la parte de seguridad dentro de las instalaciones de las empresas siempre va a ser en pro de la seguridad y de la vida de las personas. Cuando tenemos las emergencias, entonces hay que generar un plan de comunicaciones en emergencias. Esos planes de comunicaciones van orientados a que se pueda canalizar de forma eficiente, de que dentro de ese proceso de coordinación y aplicación de todos los estándares y los protocolos que tenemos establecidos, dentro de los planes de contingencia, dentro del plan de gestión del riesgo, o llámelo plan de prevención, preparación y respuesta, o llámelo ¿cuál es el otro que está aquí? O el plan es que hay varios, dependiendo también de actividades económicas. Por ejemplo, si hay alguno del sector hidrocarburos, sabemos también que tenemos que tener un plan de contingencia para derrames de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas. Entonces, hay muchas acciones de contingencia, pero cuando ya establecemos dentro de esa acción de contingencia, independiente del nombre que le tenga usted, eh, usted sabe cómo va a canalizar información, sabe cómo va a hacer notificación, sabe quién debe hablar, cuándo debe hablar, cuando hay afectación a terceros, cuando hay impactos importantes que generen algún tipo de información que puede llegar a la opinión pública, que puede llegar a través de los diferentes medios de comunicación, pues ahí también pueden haber inconvenientes. Recordemos, uno de los principales activos de las empresas es la marca, y el que salga información de forma inadecuada o con algún tipo de sesgo de los que están dentro de la emergencia, y de los que están hablando, no solamente de los que responden a la emergencia, sino del público en general. En muchas oportunidades más rápido se dan cuenta 400.000 personas de que hay un incendio en un sitio antes de que se den cuenta los grupos de socorro. Entonces, ¿por qué razón? Porque ya el WhatsApp y las redes sociales son un mecanismo muy bueno de notificación, pero lastimosamente no se le está dando el uso adecuado. Y lo hacen más con morbo, se hacen más con esas ganas de ver el que se está muriendo, de ver el que se está quemando, de la destrucción, más que como un mecanismo de notificación. Si yo me puedo tomar los 2, 3 minutos para hacer un reporte con un WhatsApp, tomando una foto y compartirlo a todas mis redes, ¿por qué no me puedo tomar el tiempo para reportar a un servicio de emergencia? Entonces ahí también la reflexión bien importante para que tengamos en cuenta. Ese plan de comunicación va a permitir que todas las personas que intervenimos en la respuesta a la emergencia tengamos claridad de cómo vamos a hacer la canalización de la información, cómo la debemos procesar y quién debe hablar o quién debe decir qué en el momento en que se está dando la respuesta. Componentes de un plan de comunicación. Pues dentro de este plan de comunicación debemos tener entonces unos elementos de tipo administrativo. Estos nos van a permitir a nosotros tener entonces claro lo siguiente, unas asignaciones de roles. Cuando hablamos entonces de un sistema de comando de incidentes, hay unas funciones claramente establecidas, hay un comandante de incidente, hay unos oficiales, hay unos jefes, hay unos líderes, hay unos coordinadores, en fin.
dependiendo pues, de la asignación que se le dé a cada uno, entonces tiene un rol y una responsabilidad específica. Si hablamos del área de comunicaciones, pues entonces hay un oficial de información pública y es el que normalmente estará haciendo esa canalización de la información, ¿cierto? La disposición de los recursos. O sea, el saber dónde están los elementos, si están disponibles, si están en uso, si están en camino, si ya no están disponibles, pues todos esos elementos también van a permitir optimizar esos recursos en el momento en que se está respondiendo. El diseño de las diferentes estrategias. Cuando hablamos del comando de incidente, estamos hablando de un plan de acción del incidente o plasmar en un documento cuáles son esos objetivos que tengo yo para atender la emergencia, cuáles son esas estrategias y cuáles son esas tácticas que voy a implementar. Entonces, y las difundo de manera adecuada en el equipo de trabajo que está direccionando la emergencia, pues entonces ahí digamos que me va a permitir optimizar también. Hablo mucho del optimizar porque es que lo que tenemos que garantizar es que con lo mucho poquito que tengamos podamos dar la respuesta que debe ser. Y optimizar, así tengamos el recurso, o sea, cuando tenemos pocos recursos, el optimizar es maravilloso, pero también es importante cuando nos sobra el recurso, porque no debemos despilfarrar. Los que a veces hemos trabajado con limitación de recursos respondiendo a emergencias, sabemos lo importante que es que no se malgasten los elementos cuando se está dando respuesta a la emergencia. Porque entonces, pues a veces esa misma dificultad que nos genera el poder conseguir el recurso, y creo que lo viven muchos de ustedes en las empresas, es que pelear con la gerencia que me asigne un recurso para comprar más camillas, para comprar más botiquines, para comprar un desfibrilador, para dotar los botiquines, para recargar los extintores, para generar la señalización, a veces es complicado, más cuando estamos afectando pues, la utilidad del proceso productivo. Pero definitivamente siempre es una inversión que con el tiempo nos daremos cuenta que aunque no va a generar un retorno, esa inversión sí nos va a dar entonces condiciones de seguridad y nos va a dar tranquilidad, que vamos a tener los elementos adecuados cuando estamos respondiendo. La construcción de los protocolos, el tener los protocolos establecidos, digamos que ahí también dentro de la respuesta a la emergencia, dentro de ese componente de comunicaciones en la respuesta a la emergencia, el tener previamente esos protocolos construidos y previamente difundidos y previamente practicados cuando se presenta el evento real, entonces ahí en ese caso, cuando todavía tenemos claridad de lo que tenemos que hacer, pues el cuento fluye de una manera adecuada. Si alguien deja de hacer algo durante la emergencia, pues entonces ahí es que se va a ver reflejado y ahí es que el cuento no va a dar buenos resultados. Hay un componente de tipo operativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a utilizar para comunicarnos en cada evento? Por ejemplo, hay situaciones de emergencia, amenazas de bomba. Afortunadamente, hace varios días que no tenemos como ese tipo de eventualidades, pues al menos al menos en mi localidad, pero el hecho de usted utilizar equipos de radiocomunicación cerca a un sitio donde hay una amenaza de bomba, no sabemos si por radiocontrol se puede activar y eso puede en un momento determinado ser crítico porque una comunicación vía radio podría activar una bomba. O si estamos hablando de un incendio en un sitio donde haya derrames de hidrocarburos y generan vapores inflamables, el solo obturar, petetear el radio, presionar el botón para poder hablar y transmitir la comunicación, esa microcorto que genera ahí, esa chispa que se genera al interior del equipo, podría generar también un incendio, una explosión, ¿cierto? Dentro de la parte operativa, pues ellos apoyan el proceso de construcción de los protocolos y la claridad que debe tenerse es que frente al evento, cuando se está haciendo esa planificación con el plan de acción del incidente, ahí la parte operativa le va a decir a usted cómo esos objetivos que usted acaba de plantear, cómo van a llevar a buen término. Si el objetivo es poner a salvo a todas las personas, entonces la estrategia, ¿cuál sería? Entonces, a activar el plan de evacuación y la táctica, por medio de los líderes de evacuación, se llevará a cabo el procedimiento, informando a todas las personas que deben generar el proceso de evacuación. Puntual, ¿cierto? Entonces, ese proceso de construcción de los protocolos permite que se pueda transmitir esa información de manera adecuada. Y hay que poner a prueba el plan de comunicaciones. Hagan simulaciones de comunicaciones. O sea, eso también es muy importante. Hagan ejercicios independiente del medio que estén utilizando.
hagan ejercicios de comunicación para que sea claro para todos las consignas o las órdenes que se dan en el momento en que se está teniendo una emergencia. Si eso lo hacemos en tiempo frío o en el tiempo caliente, el cuento va a fluir de una manera diferente. Importante, hay que generar un control del flujo de la información. Ese control inicia desde la notificación. Hay empresas que tienen entonces en muchas oportunidades eh, la, con las alarmas tienen de la siguiente manera, que si suena un timbre es porque ha pasado, que estén pendientes de los brigadistas, que algo está pasando. Si suena dos timbres es porque tienen que ir al punto de brigada eh, para recibir información y operar. Pero que si suenan tres timbres es la evacuación. Cuando se genera ese tipo de elementos, a veces se puede dar para confusión. Entonces ahí la comunicación no va a ser efectiva. Entonces a veces uno les sugiere, venga, en el momento en que usted suene un timbre o que suene una alarma a las instalaciones, es porque algo definitivamente lo suficientemente grave que está poniendo en peligro la vida de todos está generando que activemos el plan de evacuación. Entonces, en ese orden de ideas, cuando usted suene la alarma, cuando suene el timbre, es porque no hay nada más para hacer y tenemos que sacar a las personas. Entonces tenga otros medios, tenga la cadena de llamadas, tenga el grupo de chat, tenga las comunicaciones vía radio y de esa manera solamente los que definitivamente tenemos que tomar decisiones o reaccionar frente a la emergencia, lo vamos a realizar. Listo. La notificación general de los eventos críticos, entonces como les estaba diciendo, o sea, que un mismo sistema de notificación permita que todas las personas de forma simultánea se den cuenta que está pasando. La activación de las redes locales de respuesta a emergencias. Ya tiene que haber previamente establecido quién va a llamar al 123 o quién va a llamar a bomberos o quién va a llamar a la oficina de gestión del riesgo local para poder entonces hacer como esa articulación de las activaciones. El manejo de los medios masivos de comunicación. Nadie, absolutamente nadie, diferente a las autoridades o diferente a la gerencia o a la persona que la gerencia está designando para poder dar entonces las, los comunicados de prensa o estar en contacto con los diferentes medios de comunicación, eh, puede ponerse a hablar. O sea, no, ningún trabajador, o sea, tiene que quedar claro, ningún colaborador puede ponerse a decir, uy, sí, qué susto, eso parecía la hora llegada, eso no, porque esos son los que nos generan ruido, esos son los que lastimosamente a veces nos ha tocado con copropiedades. Una particularmente nos tocó el año pasado que lastimosamente una autoridad que estaba teniendo una situación sospechosa con un maletín que nos dejaron en una copropiedad, inmediatamente lo que hizo fue una persona desde la autoridad, le preguntaron, ¿qué está pasando? Porque tienen cerrada la vía. Hay una bomba. Ustedes no se imaginan eso que generó. Eso en menos de 5 minutos, hasta el alcalde nos estaba llamando a preguntar que si era verdad que había una bomba. Eh, particularmente, cuando menos pensamos, llegó un muchacho, recogió el bolso que supuestamente era un artefacto sospechoso de bomba. Cuando pues lo fue a recoger, inmediatamente lo abordamos y, "Ey, venga, ¿por qué dejó eso ahí?". Pero eso inmediatamente generó una desinformación total, poniendo en peligro la marca, la imagen de la copropiedad y pues obviamente eso da unas reacciones o genera unas notificaciones a nivel local que da unas implicaciones y a veces movilización de recursos de manera innecesaria. Ante situaciones especiales, tiene que generarse entonces el manejo de la información con mucho tacto, más cuando tenemos víctimas, cuando tenemos personas eh, que han fallecido, cuando tenemos personas que han quedado fuertemente lesionadas, cuando tenemos población especial o en el caso de personas VIP, o sea, cuando hay personas muy importantes que se ven involucradas en la respuesta a la emergencia y que sean afectadas, perdón, pues eso genera también otra cantidad de movilización. Eh, cuando es una persona muy importante que ha sido afectada, entonces eso los medios masivos quieren conseguir la primicia y quieren conseguir pues como la información a como el lugar y eso a veces genera cierta presión a nivel de los directivos de las empresas y pues hay que saber también cómo se maneja ese tipo de información porque el filtrar información de manera inadecuada también va a generar unas consecuencias. A veces los medios de comunicación nos hacen un daño tremendo en las emergencias. A veces el que un medio masivo diga que está pasando una eventualidad en un sitio
eso inmediatamente genera un movimiento en masa de personas hacia el sitio, sea porque el que tiene el familiar en el sitio, el que tiene su patrimonio en el sitio, el chismoso que quiere ver qué pasó, el amigo de lo ajeno que quiere saber qué también, qué puede sacar de provecho o robarse en el sitio. Entonces, a veces esas situaciones especiales tienen un manejo especial de la comunicación y la información, obviamente, debe ser siempre canalizada desde las personas o directivos que previamente se han seleccionado. Tenemos aquí, digamos que esto es un extracto del manual de campo del sistema comando de incidentes nivel intermedio. Aquí entonces dentro del oficial de información pública, que es uno de los miembros del staff de comando, es el que está al lado del comandante del incidente, entonces hay unas responsabilidades muy claras. Entonces, dentro de ella lo que acabamos de mencionar es coordinar todas esas actividades de manejo de información pública del incidente, la emergencia que están presentándose. Actuar bajo los protocolos locales y teniendo en cuenta el marco legal que aplica. Dependiendo de las emergencias, a veces hay algunas que tienen unas implicaciones importantes. Si lo hablamos del sector de hidrocarburos, les mencionaba hace un momento que hay una normatividad específica para las contingencias con hidrocarburos. Si lo hablamos desde la parte de orden público, pues ya las autoridades, tanto civiles como militares, tienen un manejo especial de acuerdo a las directrices que se han establecido internamente. Establecer un centro único de información siempre y cuando sea posible, o sea que siempre se va a centralizar y se va a canalizar la información desde un mismo punto y por unas mismas personas que sean designadas desde las autoridades en algunas oportunidades o desde la alta gerencia en el caso de las empresas. Preparar los comunicados de prensa y presentarlos al comandante del incidente o al comando unificado para su revisión y aprobación. Este oficial de información es el que tiene unas preformas o tiene una, digamos que unos formatos donde la información que se va a dar, los comunicados de prensa, eso facilita cuando existen estas preformas, facilita que la comunicación se pueda dar de manera corta, precisa y concisa, de acuerdo a la realidad de lo que se está presentando. Cuando llegan las autoridades, entonces el oficial de información pública se encarga también entonces de preparar ese informe que debe dar entonces la gerencia o que debe dar el comandante del incidente a las autoridades con respecto a qué fue lo que se presentó, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido atendiendo la situación. Eh, en conjunto con la sección de logística, debe tener como la disponibilidad de los espacios para poder generar entonces ese manejo de la información. Tener un espacio, un escritorio, un sitio con acceso a internet, un sitio con línea telefónica, para poder hacer entonces lo que son las comunicaciones y poder entonces manejar la información en tiempo real. Garantizar que todos tengan una información consolidada y coherente, que todas las autoridades, que la información que se está dando desde el comando de incidentes, desde el puesto de comando, sea la misma que se está dando a los grupos de socorro de autoridades y sea lo mismo que está llegando también a los medios de comunicación. Participar en las reuniones y actualizar los comunicados, que cuando hay periodos operacionales, cuando estamos hablando de que una emergencia va a durar muchas horas o muchos días, entonces cada periodo operacional debe tener un informe de lo que se está hablando, de lo que se está tomando de decisiones. Cuando hay solicitudes especiales de información, por ejemplo, en el caso de las autoridades, se deben hacer informes especiales, por ejemplo, en el caso de que se manejen víctimas de manera importante, la recopilación de los datos personales de las víctimas se tiene que dar inicialmente como un manejo muy prudente de esa información, precisamente para que en el momento en que las autoridades lo oficialicen, pues evitemos contratiempos con los familiares y tengamos entonces en el momento adecuado esta información la debe canalizar y la debe entonces poner público normalmente lo que son las autoridades. Eh, consolidar todos los registros fotográficos de la situación, toda la información se debe consolidar también para que posteriormente para los informes finales y para las acciones de mejora y para continuar entonces con esos procesos de evaluación, de determinar qué hicimos bien, cuáles fueron las acciones acertadas y desacertadas que tuvimos durante la emergencia, eh, se tengan en cuenta para que en futuras situaciones, si se llegan a presentar, pues esto nos sirva como lección aprendida. La comunicación, entonces, partimos de que es una piedra angular.
si hay buena comunicación, si hay unas bases sólidas en los procesos de comunicación dentro de la emergencia, créanme que el cuento va a evolucionar de una manera diferente. Cuando no hay un buen manejo de comunicaciones, cuando no hay un buen manejo de medios, eso se va a volver el caos más tremendo. A veces lo tenemos que vivir los grupos de socorro en las emergencias, aún sabiendo estos elementos que hemos mencionado a lo largo pues de la capacitación. A veces ponernos de acuerdo entre diferentes grupos de socorro se vuelve un lío. Pero finalmente cuando nos damos cuenta que si aplicamos los protocolos, los procedimientos que se han establecido de comunicación, el cuento evoluciona de otra manera. Cuando podemos tener los mismos lazos de comunicación entre los, por lo menos entre los grupos de socorro, eh, el cuento evoluciona, no se generan reprocesos, no se desgastan innecesariamente recursos, eh, se cuenta con el recurso adecuado en el momento adecuado, sabemos al menos de dónde podemos acceder al recurso cuando hay una buena comunicación y pues en términos generales, cuando yo minimizo tiempos de respaldo, de respuesta, voy a salvar más vidas y va a evitar menos impactos dentro de las emergencias. Y eso a gran escala, pero también a escala de las empresas, a de las empresas, también lo podemos aplicar en todo momento. Para esa temporada de diciembre, ¿qué necesitamos nosotros como grupos de socorro? La notificación que se generan desde las comunidades, desde las familias y dentro de las empresas también, que la notificación sea en tiempo real y sea adecuada, que por lo menos tomes en el tiempo de hacer el inventario o la cadena de llamadas que tengamos a nivel, el número telefónico de bomberos, de Cruz Roja, de Defensa Civil a nivel local, de la policía, de las autoridades de movilidad. Todos esos elementos nos van a permitir entonces que en el cuando se presente la situación de emergencia, pues, podamos nosotros entonces reportar como debe ser y a quién debe ser. Recordemos los 5 datos como para finalizar: quién soy, qué pasó, dónde pasó, lugar de referencia, cuántos lesionados hay y cuántas afectaciones o qué afectaciones se han presentado, y el número telefónico para reconfirmar. Esos elementos son vitales, esos elementos o esa información que se debe recopilar ante las emergencias salva vidas definitivamente. Y pues la invitación es a que fortalezcamos esos procesos de comunicación al interior de las empresas. La idea es que tengamos claridad de que una buena notificación va a generar una buena respuesta y que una buena comunicación entre los que tenemos que dar la respuesta definitivamente genera solamente cosas buenas dentro de la respuesta a la emergencia. Los planes de comunicación en emergencias no deben entorpecer el desempeño de la respuesta a las mismas y serán diseñados de acuerdo a las necesidades puntuales de cada organización. De aquí hablamos muchos elementos, les aportamos una cantidad pues como importante de información, pero si definitivamente a mí me dicen, Carlos, a mí la cadena de llamadas, que es el elemento más básico, es el que me ha dado siempre resultado y ha sido muy efectivo. Entonces continúe con su cadena de llamadas. Carlos, mis circuitos cerrados de televisión y mis super guardas y mis super brigadistas tienen una comunicación efectiva, excelente. Los felicitamos y continúen con ese proceso. Pero si definitivamente es de acuerdo a lo que alcanzamos a ver y los ejemplos que nos compartieron los demás compañeros de empresa, sabemos que podemos mejorar, háganlo tranquilamente, utilicen esas herramientas, miren cómo lo pueden aplicar y cómo lo pueden adaptar también a la realidad de la empresa, siendo coherentes de acuerdo a los recursos, la disponibilidad de recursos que se tienen. Pueden ser cosas muy elaboradas o pueden ser cosas muy básicas. Lo más importante es que garanticemos que esa comunicación pueda ser muy efectiva. Mil gracias por la atención y también mil gracias a estas empresas que se han vinculado de manera permanente y directa en esos procesos que ha desarrollado Prosur durante los últimos años en pro de mejorar la capacidad de respuesta, pero también en pro de garantizar que las celebraciones de fin de año sean responsables. Eh, dudas, si tienen dudas o si tienen algún otro aporte, ese es el momento para que lo hagamos. Mil gracias por la atención y estamos atentos. Carlos, no, al parecer no hay dudas, ni inquietudes. ¿O alguien tiene algún Entonces, aporte? también lo pueden desarrollar. Están muy tímidos Listo. estos muchachos. Son. Estos escenarios y estos espacios no permiten esa participación fluida.
Antes de que se nos desconecten, por favor recuerden que en el chat está el link para la asistencia, por favor. Los que han estado juiciosos desde el día de ayer, hoy, y los esperamos también mañana, obviamente para la certificación del proceso. Entonces, para que por favor diligencien el formulario y obviamente podamos tener ahí el registro de la asistencia. Efectivamente. Bueno, entonces les agradecemos primero a ti, Carlos, por el espacio, por los conocimientos aportados. Estamos seguros que estas herramientas y todos estos tips que nos han brindado nos ayudarán mucho en ese proceso, en ese rol que venimos desarrollando en las organizaciones. Eh, pues esperamos que efectivamente las organizaciones pues ya hayan aprovechado este espacio y hayan aprendido bastante sobre cómo desarrollar estos procesos a nivel interno. Con eso entonces damos efectivamente cierre a este proceso, a la jornada de hoy, no sin antes invitarlos a que se vinculen a la jornada del día de mañana a la misma hora. Entonces, esperamos evidentemente que ustedes puedan vincularse a estos procesos que realmente les suman a la gestión del riesgo en la temporada de invierno. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Luis Miguel. También sociales de Prosur. Entonces, de pronto si quieren compartir más adelante el material, van a estar las 3 sesiones, van a estar entonces también en las plataformas de las redes sociales de Prosur. Si lo quieren compartir con colegas, con compañeros, con los demás brigadistas de la empresa, pues ahí va a estar el material para que lo puedan observar y que puedan también entonces acceder a la información que consideramos que es de mucha importancia para las empresas. Bueno, yo les pague. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.